Muy buenas, seguidores de la Tierra Media. Isengard, la fortaleza de Saruman en El Señor de los Anillos, es mucho más que un lugar físico en la Tierra Media. Su transformación de un idílico enclave verde a un paisaje de máquinas, fuego y destrucción simboliza temas profundos de la obra de J.R.R. Tolkien. A través de Isengard, Tolkien explora la destrucción de la naturaleza frente a la industrialización, la corrupción del poder, e incluso resonancias teológicas que reflejan su cosmovisión católica. En la novela, Isengard sirve como potente metáfora de la industrialización desmedida y la destrucción de la naturaleza. Originalmente era un lugar hermoso, un recinto de hierro construido por los hombres de Gondor, con jardines cuidados por los Ents en la antigüedad, pero bajo el dominio de Saruman se convierte en un paisaje arrasado. El mago corrompido arrasó bosques enteros para alimentar forjas y construir una maquinaria de guerra, algo que refleja la inquietud de Tolkien ante la revolución industrial en el mundo real. Tolkien, amante de la vida rural, opone la idílica naturaleza, los Ents, el bosque de Fangorn, la comarca, a las máquinas de Saruman, presentando el conflicto entre un mundo agrario tradicional y el avance de la tecnología dañina. En palabras del propio Bárbol refiriéndose a Saruman, está planeando convertirse en un poder. Tiene una mente de metal y ruedas y no le preocupan las cosas que crecen, excepto cuando puede utilizarlas en el momento. Esta cita subraya que Saruman ve la naturaleza solo como recurso explotable, su mentalidad mecanicista ignora el valor intrínseco de lo vivo. Otra capa simbólica de Isengard es la corrupción del poder. Saruman fue enviado a la Tierra Media como sabio líder de los Istari para guiar a los pueblos libres, pero su deseo de conocimiento absoluto y control lo corrompió. Es uno de los personajes de la saga que ilustra la corrupción que genera el poder, su afán de saber más y demandar lo lleva a su caída, y colmo de males, rechaza la oportunidad de corregirse cuando se le ofrece. En Isengard vemos físicamente esa caída, el entorno prístino queda arruinado por la soberbia tecnológica de Saruman. Incluso el significado de su nombre refleja esta dualidad. Saruman significa hombre de habilidad, y Tolkien lo presenta como ejemplo de cómo la tecnología y la modernidad pueden ser vencidas por fuerzas cercanas a la naturaleza. En efecto, frente a las máquinas de Isengard se alzan los Ents y los poderes de la naturaleza. La narrativa literaria toma un cariz casi de fábula ecológica, los árboles de Fangorn literalmente se rebelan contra su opresor. La naturaleza, harta de soportar lo que la moderna industrialización y mecanización le hace, se rebela ante su destrucción por parte de quienes desprecian la vida, las cosas que crecen, escribe un comentarista, capturando el momento en que Bárbol lidera a los Ents para destruir Isengard. Tolkien muestra así su visión conservacionista, aunque amaba la simplicidad preindustrial, creía que la naturaleza misma podría castigar los abusos del progreso descontrolado de Isengard por las aguas del río Isen, liberadas por los Ents. Es la imagen culminante de esta metáfora, la naturaleza vengándose de la maquinaria que la ultrajó, limpiando la maldad con una inundación catártica. Cabe señalar que Tolkien vivió en carne propia la transición de entornos rurales a la polución urbana de la industrialización. De niño en Sareole, Inglaterra, vio cómo los molinos y fábricas alteraban el paisaje, y canalizó esa experiencia en la novela. Tom Shippey, experto en Tolkien, comenta que Saruman fue llevado a una contaminación insensata, corrompido por su amor a las máquinas, un guiño a esa crítica de Tolkien al progreso tecnológico deshumanizador. Por contraste, los pueblos libres de la Tierra Media viven en armonía con la Tierra, y Isengard es todo lo opuesto, un lugar de uniformidad estéril al servicio del mal. De hecho, Tolkien llega a describir Isengard con imaginería de horror,
diciendo que de noche sus chimeneas y fosos iluminados por luces rojas hacían que el círculo de Isengar pareciera un cementerio de muertos sin reposo, una visión dantesca, con tierra temblorosa y hornos bajo tierra. Toda esta descripción literaria construye a Isengar como símbolo del conflicto entre la vida orgánica y la frialdad mecánica, dejando claro al lector de qué lado está la verdad en el mundo de Tolkien, o sea, la vida sencilla y verde vale más que todo el hierro y el fuego del mago traidor. El diseño mismo de Isengar evoca imaginería infernal. Los académicos han descrito la fortaleza como un infierno industrial, un lugar de fuego subterráneo, tinieblas y maquinaria demoníaca. La descripción que Tolkien hace de sus túneles profundos, fosos cavernosos y vapores rojizos recuerda a las visiones clásicas del infierno medieval. No es casualidad que en la cosmología de Tolkien existan varios infiernos ganálogos. La fortaleza de Angband, morada del Vala Oscuro Morgoth, se llamaba literalmente prisión de hierro o infierno de hierro, y Isengar viene a seguir ese modelo de mal, un dominio subterráneo de hierro y fuego erigido desafiando el orden natural. Así como Morgoth encadenaba y deformaba seres en Angband, Saruman encadena a los orcos y mutila la naturaleza en Isengar. El propio círculo amurallado de Isengar, con Orthanc en el centro, puede interpretarse como una parodia infernal de armonía, a diferencia de los círculos benditos, la comunidad, los elfos cantando en círculos bajo las estrellas. Aquí el círculo es una cárcel que encierra el mal en su interior. Incluso visualmente se puede asociar con la estructura del infierno de Dante en círculos concéntricos que descienden, pues Saruman excava hacia abajo en busca de poder, literalmente alejándose de la luz. Desde la teología católica, el pecado del orgullo es la raíz de muchos males, y en El Señor de los Anillos vemos esa idea reflejada claramente en Saruman. Era originalmente un ser sabio y bueno, un maya, casi un espíritu angelical enviado por la providencia, pero quiso convertirse en un poder por sí mismo. Esta ibris, querer emular a Sauron y dominar la Tierra Media, lo convierte en un luciferino, al igual que Lucifer se rebela contra la autoridad divina por orgullo. Saruman traiciona su misión y se alía con el enemigo que debía combatir. Tolkien muestra así el tema de la caída. Cuanto más alto es alguien en sabiduría o cargo, más terrible puede ser su caída si sucumbe a la tentación del poder. Saruman rechaza la virtud de la humildad, personificada en Gandalf o en los hobbits, y por eso termina aislado y derrotado. Es significativo que Gandalf, tras su victoria como el Blanco, aún le ofrezca a Saruman una última oportunidad de arrepentimiento y enmienda. Sin embargo, Saruman rechaza la ocasión de arrepentirse, cerrándose a la gracia exactamente como lo haría un alma obstinada en el mal. Esta escena, cuando Saruman desoye la misericordia y responde con engaños, encarna un principio moral cristiano. Dios siempre ofrece la posibilidad del perdón, pero el orgulloso puede voluntariamente negarse a aceptar la gracia. En la novela, tras negarse a rendirse, Saruman ve quebrada su vara, símbolo de su autoridad, por Gandalf, un momento de caída final que recuerda a Satanás siendo arrojado del cielo en los relatos bíblicos o apócrifos. Además, Isengar refleja el mal no solo en sí misma sino en su influencia corruptora. Podemos interpretar la voz de Saruman, capaz de engañar y embaucar a hombres desesperados, como símbolo de la mentira seductora del demonio o de los falsos profetas. Tolkien retrata a Saruman hablándoles con dulzura a Theoden y compañía, casi convenciéndolos de que él no es tan culpable. Esta voz engañosa ha sido comparada con las grandes propagandas del mal en la historia. La voz de Saruman representa todas aquellas voces que, a lo largo de la historia, han seducido a las grandes masas, haciéndoles creer mentiras por verdades, cuyo ejemplo más notorio fue el de Hitler. Desde una óptica católica,
Esto refuerza la idea de que el mal muchas veces entra disfrazado de bien, mediante palabras hábiles que apelan al orgullo o al miedo de los demás. Saruman, como falso profeta, anticipa cómo el mal moderno, sea el nazismo u otras ideologías destructivas, opera corrompiendo el lenguaje y la verdad. En contraste, Tolkien también introduce un matiz importante: el mal es estéril y homogéneo, mientras que el bien es fértil y diverso. Todos los proyectos de Saruman terminan por volverse iguales a los de Sauron: fábricas, orcos, destrucción ciega. Los estudiosos han notado que Isengard y Mordor comparten esa fealdad monótona: la maldad se copia a sí misma, no crea nada verdaderamente nuevo de culturas y ecosistemas que tienen los pueblos libres. Esta noción, coherente con la teología, en la que el mal es la ausencia o privación de bien, incapaz de generar vida nueva, se hace patente en Isengard. Saruman no inventa nada bueno, solo imita y pervierte, cruza orcos con hombres, construye sus propios anillos menores, pretende ser una versión de Sauron. En última instancia, su orgullo lo conduce al vacío, dejando tras de sí ruinas humeantes que la naturaleza rápidamente cubre de nuevo cuando llega la derrota. En la recepción temática, tanto lectores como espectadores captan el simbolismo, aunque cada medio tenga sus matices. El libro permite ahondar en el interior de Saruman, sus justificaciones, su decadencia moral a través de diálogos y narración. La película, en cambio, transmite en gran medida su carácter con elementos visuales. Vemos a Saruman en la cumbre de Orthanc, dirigiendo orcos como un director de orquesta de la destrucción, o mezclando pociones explosivas para la guerra, la invención de la pólvora fuego de Orthanc, que rompe el muro del abismo de Helm. Estos añadidos cinematográficos, no descritos explícitamente por Tolkien, pero coherentes con Saruman, subrayan su rol como tecnólogo bélico, casi un científico loco que anticipa armas devastadoras, alusión quizá a la tecnología de guerra del siglo XX. Así, la adaptación amplifica el aspecto de Isengard como fábrica militar, mientras que el libro enfatiza también la dimensión política y espiritual de Saruman, su manipulación de aliados, su arrogancia intelectual e incluso su patética caída final como mendigo en la comarca. El diseño arquitectónico y geográfico de Isengard en sí mismo porta significado simbólico. Concebida como un enorme círculo amurallado, con una torre al centro, Isengard era originalmente una fortaleza hecha por los Dúnedain de Gondor. Su nombre en Sindarin, Angrenost, se traduce como recinto de hierro, o fortaleza de hierro. Esta etimología ya apunta a su carácter, un círculo fortificado y duro, separado del mundo exterior. Simbólicamente, podemos leer en ese círculo la idea de aislamiento y control absoluto. Mientras que otras ubicaciones de la Tierra Media, como Lothlórien o Rivendell, están abiertas a la naturaleza, bosques sin murallas, caseríos integrados en el entorno, pero Isengard es geometría y encierro. El círculo perfecto puede verse como símbolo de totalitarismo o de la ambición de perfección antinatural de Saruman. Buscaba un orden perfecto, de ahí su obsesión con la rueda, el engranaje, la simetría mecánica, y encerró su dominio en muros circulares, rechazando la influencia de lo vivo que es impredecible. Al mismo tiempo, el círculo es una forma que tradicionalmente puede representar unidad o armonía, pero aquí ha sido vacío en el centro. Irónicamente, Isengard queda hueca por dentro cuando Saruman tala todo. Esa ausencia en medio podría verse como la falta de un corazón, la ausencia de valores o naturaleza en el proyecto de Saruman. El pozo central que la película destaca, esa gigantesca excavación alrededor de Orthanc, enfatiza el desequilibrio entre altura espiritual y profundidad tenebrosa. Orthanc es una torre esbelta que se alza hacia el cielo, un símbolo de poder que aspira a la grandeza celestial, pero Saruman,
en lugar de usarla para la contemplación elevada, mira hacia abajo, hacia la tierra que hace cavar sin descanso. Así, el pozo podría simbolizar la caída moral. Cuanto más alto pretende llegar Saruman, en conocimientos arcanos, en poder del anillo único, etc., más hondo cava su propia fosa. El contraste entre la vertical de Orthanc y la profundidad de los fosos crea una poderosa imagen de disonancia. La Torre Blanca era antaño un faro de vigilancia y sabiduría, pero ahora se erige en medio de un abismo infernal. Esto puede evocar también la idea de la Torre de Babel, donde la arrogancia de alcanzar el cielo termina en confusión y ruina abajo. En Isengard no hay lenguaje confuso, pero sí hay un ruido de máquinas que sustituye a la comunicación genuina con el mundo natural. Saruman, con su Palantir, se comunica solo con Sauron. Ha cortado la comunicación con las aves, las cuales espanta o manipula, y con los Ents, a quienes traiciona. Su círculo es un círculo de soledad y traición. Las máquinas de guerra en Isengard merecen análisis propio. Tolkien equipó a Saruman con una inventiva terrible, fabrica explosivos, arma a sus orcos con escudos y espadas numeradas en serie, un contraste con las armas heredadas y únicas de los héroes, como Narsil o Andúril, cría una nueva subraza de orcos soldados, los Uruk-hai, que marchan disciplinados. Todo esto pinta a Saruman como símbolo de la modernidad militarista, casi un proto-Sauron con tintes de las potencias totalitarias del siglo XX. Es fácil ver en las forjas de Isengard ecos de las fábricas de armamento de las guerras mundiales. Tolkien combatió en la Primera Guerra Mundial y detestaba la mecanización de la destrucción. La maquinaria de Isengard representa la deshumanización de la guerra, orcos idénticos saliendo en masa, devastación de la naturaleza para producir armas, destrucción sin arte. A diferencia de la forja de un arma élfica, un acto casi artístico, las forjas de Saruman son sórdidas y masivas, subrayando que el mal en Tolkien suele ir de la mano con la uniformidad y la vulgaridad. Un detalle interesante es cómo Tolkien muestra que esta dependencia de la maquinaria es también un punto débil. Cuando Barbol y los Ents inundan Isengard, todas esas máquinas y armamentos quedan inutilizados en un instante, como castillos de naipes oxidados. La tecnología mal encaminada de Saruman resulta efímera ante el poder implacable de la naturaleza. Esto sugiere una moraleja: lo que no se alinea con el orden natural, o divino, tarde o temprano se desmorona. Finalmente, el diseño visual circular de Isengard y Orthanc tiene también connotaciones simbólicas en pantalla. El círculo amurallado visto desde arriba parece un ojo, con Orthanc como pupila negra en el centro. Esto puede interpretarse como un reflejo del ojo de Sauron, otro símbolo circular. De hecho, Saruman está literalmente en la mira de Sauron a través del Palantir. En la película, cuando Pippin toca el Palantir en Isengard, Sauron ve a través de él. Podríamos decir que el ojo de Mordor se superpone con la vista de Orthanc, círculo dentro de círculo. Así que el diseño circular también sugiere la idea de vigilancia y control. Isengard vigilaba el paso de Rohan para Gondor en su concepción original, pero en manos de Saruman se convierte en un lugar desde donde Sauron vigila todo. La cámara en las películas frecuentemente hace tomas cenitales, desde arriba, mostrando el anillo de Isengard. Esto recalca la forma circular, pero también da la impresión de un punto de vista divino o superior observando la maldad que ocurre abajo. Uno siente casi que la justicia superior, representada por la llegada de los Ents, o Gandalf el Blanco, está juzgando ese cráter infernal visto desde las alturas, lista para desatar su ira. Isengard, en resumen, encapsula varios de los mensajes centrales de El Señor de los Anillos. Literariamente, representa el choque entre la naturaleza y la industria,
entre un mundo antiguo en equilibrio ecológico y la devastación moderna impulsada por la codicia. Teológicamente, se erige como un símbolo del mal radical, un infierno creado en la Tierra Media por el orgullo y la traición, que inevitablemente cae ante la humildad y la justicia. La caída de Saruman nos advierte sobre la seducción del poder y la tecnología desmedida, recordando el adagio bíblico: quien se ensalza será humillado. Y la destrucción de Isengard por los Ents muestra que la creación, en la visión de Tolkien, obra de Dios mediante sus Valar, tiene sus propios medios para restaurar el orden cuando es profanada.